Hola y bienvenidos al día 22 del reto de 30 días para comenzar tu negocio en bienes raíces y hacerlo con éxito, como se debe. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y fundamental dentro del sector inmobiliario, sobre todo en México, que son las leyes y regulaciones inmobiliarias, ya que conocer las normas que nos rigen como asesores inmobiliarios o como agencias inmobiliarias es fundamental para poder actuar de una manera profesional y sobre todo evitar contratiempos legales. Desde la compraventa, la renta, la administración de inmuebles, pues hay leyes que intervienen, hay leyes que vienen y que protegen los derechos tanto de los compradores como de los vendedores, como de nosotros como asesores inmobiliarios. Así que estar bien informado y conocer ampliamente de las regulaciones que tenemos te va a dar una ventaja competitiva. Y hablemos del panorama legal en México. En México nuestra actividad como asesores inmobiliarios no se encuentra regulada por ninguna entidad federal. Es decir, a nivel país no existe una ley que regule la actividad ni del asesor inmobiliario, ni de la agencia inmobiliaria, ni de la asociación inmobiliaria. Ojo, estamos hablando a nivel país. Sin embargo, hay leyes que nos incluyen a nosotros como asesores inmobiliarios. Estas leyes son la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Estas son tres leyes a nivel país que, como te lo menciono, si bien no son leyes inmobiliarias, sí son leyes que nos incluyen a nosotros como inmobiliarios. Te invito a que descargues estas tres leyes, búscalas, puedes buscarlas en Google y si no, te las vamos a compartir aquí en el grupo, en el reto. Y bueno, básicamente lo que nos dicen estas leyes, por ejemplo, la ley de extinción de dominio es una ley que aplica sobre todo tipo de bien mueble o inmueble, así lo tipifica la ley. Y la ley de extinción de dominio, como su nombre lo dice, deja de existir. Ahora sí que como los dinosaurios se extinguieron, dejaron de existir, bueno, estos bienes muebles e inmuebles, se extinguen y quedan a favor del Estado. Y el Estado sabrá qué hacer con ellos. La ley de extinción de dominio va muy enfocada, si lo vemos desde el sector inmobiliario, a esos inmuebles que de alguna manera se relacionan con algún delito realizado y que esté tipificado como delincuencia organizada. Por eso es muy delicado y es muy importante que tú como inmobiliario conozcas qué nos dicen estas leyes, porque va sobre esos inmuebles. Imagínate que de repente tú le rentas una propiedad, un departamento a alguien y que resultó que esa persona pues realmente no era un ejecutivo, no era un profesionista o no trabajaba de manera formal, sino que la persona se dedicaba a cosas ilícitas. Y resulta que las autoridades pues lo detienen o catean esa propiedad y encuentran, no sé, cosas indebidas, pues ahí aplica la ley de extinción de dominio y la autoridad tiene la facultad para ese inmueble quitárselo, o sea, quitárselo al propietario sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de pago para el dueño ni para que se ostente como tal. Así tal cual lo dice la ley. Esa es la extinción de dominio. Entonces, por eso es bien importante que conozcas esas leyes. ¿Por qué? Porque tú como inmobiliario, pues te va a tocar vender propiedades, pero también rentar propiedades. Y aquí es en donde existe ese riesgo, que esas personas a las que le estamos rentando una de las propiedades, pues no sean personas tan blancas, palomitas, ¿verdad? Como vienen y nos dicen. Entonces, aquí es importante que conozcas los alcances de esa ley y sobre todo que conozcas los procedimientos para poder dar cumplimiento a esa ley y que puedas proteger al propietario, el inmueble y sobre todo tú que te protejas. Otra ley que interviene es la ley de prevención del lavado de dinero. También la ley de prevención del lavado de dinero es para identificar el origen de los recursos. Y es que muchos recursos que entran al sector inmobiliario, muchos de los recursos son de procedencia ilícita. Y eso lo vemos con muchos, ahora sí que
no me quiero meter en problemas, pero gobernantes, exgobernantes, servidores públicos, personas oye, de repente están desviando recursos y por ahí les encuentran propiedades, departamentos, ranchos, etcétera, ¿verdad? Entonces también lo que es el desvío de recursos está tipificado como delincuencia organizada, aplica la ley de extinción de dominio, pero también la ley de prevención del lavado de dinero. Muchos recursos que vienen de actos delictivos muy graves, pues también recursos entran al sector inmobiliario. Entonces, la ley de prevención del lavado de dinero viene precisamente a blindar el sector financiero, a identificar el origen de esos recursos. Entonces, es muy importante que tú conozcas también qué nos dice esta ley. Y por último, la ley de protección de datos personales. Al final nosotros recabamos información sensible, tanto de propietarios, de compradores, de inquilinos, y en ese sentido, pues los datos que nosotros estamos recabando, pues deben de ser utilizados de una manera legítima, ¿verdad? Únicamente y exclusivamente para los fines a los cuales nos están contratando. Entonces, es importante que conozcas estas leyes. No se trata de que te las memorices o que te vuelvas un experto en leyes, pero sí, como asesor inmobiliario, tienes la responsabilidad y la obligación de conocer qué nos dicen estas leyes. Y bueno, no podemos dejar de lado a una ley muy importante que a nivel, si bien no es a nivel país, no es a nivel federal, sí es a nivel estatal, que es la ley inmobiliaria. Sabemos que México está constituido por 32 estados y que cada estado de la República es libre y soberano y que cada estado de la República puede crear su propia constitución, es decir, sus propias leyes. Por lo tanto, cada estado, al día de hoy, de todos los 32 estados que conforman nuestra República Mexicana, al día de hoy hay 18 estados de la República, a la fecha en la que estamos grabando este reto, hay 18 estados de la República que tienen una ley inmobiliaria estatal. Aquí debes de investigar, y esto apúntalo como actividad del día, investiga si en tu estado cuentan con una ley inmobiliaria que se encuentre aprobada por el Congreso y que se encuentre activa o vigente. Para que una ley esté activa o vigente, pues debe de contar con un reglamento. Entonces, investiga el reglamento. Esa va a ser la actividad del día de hoy. Que investigues sobre estas leyes, que las descargues, que las leas. Como te lo digo, no que las memorices, pero sí que sepas de qué se tratan. Pero sobre todo la ley inmobiliaria. Que en tu estado, revisa si en tu estado tiene una ley inmobiliaria aprobada y vigente. Y si es así, conoce el reglamento para que sepas en tu estado qué necesitas para poderte dedicar a bienes raíces. Uno de los requisitos más importantes es contar con una certificación, que es la certificación inmobiliaria en el estándar de competencia 110.02, que se llama Asesoría en Comercialización de Bienes Inmuebles. Y esa certificación es una certificación oficial a nivel país, a nivel federal, que emite la Secretaría de Educación Pública a través del sistema Conocer. Entonces, si en tu estado cuentan con ley inmobiliaria, sí o sí tienes que contar con esta certificación. Si no, no es requisito, pero sí es importante que cuentes con esa certificación. Ya lo hemos mencionado en videos anteriores de este reto. Entonces, ya sabrás que, bueno, conocer las leyes no solo protegen a tus clientes, sino también van a proteger tu reputación, la de tu agencia, la tuya como asesor inmobiliario. Nos vemos el día de mañana para seguir explorando más temas relevantes del sector inmobiliario y de esta manera construyamos juntos tu futuro en esta industria tan bonita que son los bienes raíces, el sector inmobiliario. Hasta mañana.